notificó a través de un comunicado que estas negociaciones que se llevaban a cabo con el Reino de Noruega y con la administración de Nicolás Maduro han quedado suspendidas luego de haberle dado 40 días para que puedan retomar la mesa de negociaciones. Recordemos que la administración de Nicolás Maduro se levantó de esta mesa hace específicamente 40 días y este fue el lapso de tiempo que ellos le ofrecieron para poder continuar con dichas negociaciones. El día de ayer pues informó que el mismo recurso de la negociación, la mesa de negociación en Barbados ha quedado suspendida. Ya no hay pues este método, este mecanismo para lograr el objetivo que ha comenzado a principios de año, que es el cese de la usurpación, y que el presidente interino pues se ha propuesto a comenzar en compañía pues de todo su equipo de presidencia. Ya no hay mesa de negociación, es el régimen el principal obstáculo para lograr una salida pacífica y política. Es imperativo que todos juntos, dentro y fuera de Venezuela, aumentemos la presión. Eran parte de las declaraciones del presidente encargado a través de las redes sociales, específicamente en Twitter. Amigos de BPI TV, ya tan solo pocos minutos a que el presidente interino de Venezuela pueda llegar y dar declaraciones, ofrecer declaraciones a la prensa sobre la suspensión y el cierre de la mesa de negociación en el Reino de Noruega. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que se maneja en el territorio nacional. También ha generado pues otras reacciones, también ha generado por ejemplo la reacción de la dirigente opositora María Corina Machado, quien ha indicado que el oficialismo utilizó el diálogo para ganar tiempo y que el final del mismo representa un buen indicio para salir de este régimen. Eran parte de sus declaraciones de María Corina Machado hace pocos minutos. También manifestó que la próxima víctima de este régimen es Colombia y que no hay que dejar que sigan ganando tiempo. Para la dirigente opositora María Corina Machado, este era pues parte de su pronunciamiento que se suspendieran las mesas de negociaciones. Sin embargo, amigos de BPI TV, ya llegó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, allí lo tienen en sus pantallas. Vamos a escuchar pues parte de sus declaraciones. Esta convocatoria de prensa que estamos dando en nuestro lunes, el día de hoy, queremos saludar principalmente, por supuesto, a nuestra gente, al pueblo de Venezuela, a los ciudadanos, a la Fuerza Armada Nacional especialmente, en este momento, y a la comunidad internacional. Hoy, Venezuela vive una crisis humanitaria compleja sin precedentes y es parte del motor de la lucha que inició este 2019, dar resolución a una crisis urgente, una crisis que tiene una expresión hoy en maestros siendo agredidos por reclamar darle educación al futuro de nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestros niños. Y en vez de estar hoy en sus aulas de clase, debieron salir hoy de manera muy contundente a reclamar en todos los estados de Venezuela por un inicio digno de clase. Hoy esa es una muestra clara de la emergencia humanitaria compleja que vive nuestra gente. Y el régimen se burla de esta emergencia con excusas absurdas, excusas que los llevó a abandonar la negociación propuesta por el Reino de Noruega, excusas que los llevaron a abandonar un proceso para una solución real al conflicto y por eso se levantan, por eso dan excusas, por eso buscan y siguen buscando excusas para no llegar al centro de la solución hoy en Venezuela. Y tal como lo informamos ayer en un comunicado, el régimen abandona, y nosotros afirmamos el día que el formato de Barbados está agotado. Y ya sabemos la consecuencia para Venezuela cuando el régimen busca imponer a la fuerza una propuesta como trataron de hacerlo el 20 de mayo de 2018. Solamente se ha agravado la emergencia humanitaria compleja que denunciamos desde el 2016, que nos lleva hoy al lindero de la catástrofe humanitaria en Venezuela. Hoy, mientras sigan usurpando funciones, mientras siga
la crisis en Venezuela, no habrá solución ni confianza en el sistema económico venezolano para poder avanzar en una solución real. Consciente de esa responsabilidad histórica, de esa crisis humanitaria que hoy tiene Venezuela, propusimos a los venezolanos una solución concreta que expusimos a través de los diferentes mecanismos que tiene que ver con la creación de un Consejo de Gobierno de Transición plural, equitativo, de todas las fuerzas políticas del país y que lo contenga también, que lo compongan la Fuerza Armada Nacional. Esto implicaría, además, por supuesto, la salida inmediata de Maduro y mi separación del cargo hasta una elección presidencial real, verificable, que es parte de la propuesta. Por supuesto, la convocatoria de unas elecciones presidenciales en el menor tiempo posible, con nuevo CNE, sin presos políticos, sin inhabilitaciones y con garantías para todos los que participen en ese proceso. Ingreso inmediato de la ayuda humanitaria bajo la supervisión de este Consejo de Gobierno y, por supuesto, la participación de las multilaterales que ya están a disposición de participar. Protección del Esequibo, acuerdo para superar el aislamiento económico de Venezuela producto de las malas políticas del régimen, garantías para todos los que participen en el proceso electoral, por supuesto, también la regulación económica del país. Y aquí hago paréntesis inmediato con respecto a la creación del Consejo de Gobierno, es decir, la forma de gobierno hasta la elección realmente libre que ofrezca garantías a todos los sectores en Venezuela para poder estabilizar y generar gobernabilidad, atender la emergencia y producir una elección presidencial en el menor tiempo posible. Ese es el corazón de la propuesta y por lo cual el régimen sale corriendo. Garantías, repito, garantías para todos los sectores. Y este Consejo de Gobierno está inspirado además, por cierto, para agregar a ese paréntesis, en nuestra Constitución. Está basado en nuestra Constitución y también en el espíritu de el Consejo o la Junta de Gobierno de 1958. Un ejemplo de transición local en Venezuela, producida por venezolanos para llevar a una etapa de democracia. Las garantías están presentes en todo el rango de la propuesta presentada y también el compromiso de que todo esto derive en seguridad personal para todos los actores, en respeto a los derechos humanos, en participación política, es decir, de nuevo, las garantías, y he dicho mucho esta palabra porque era parte central del acuerdo, a todos los sectores, que incluía en este proceso para lograr una solución urgente a la crisis. Por eso el régimen se para y sale corriendo del proceso de mediación llevado por el Reino de Noruega. Que explique el usurpador, que explica Maduro, cómo esto no es una solución sensata a la crisis que hoy está viviendo Venezuela, que hoy vive nuestro país. Explícale a las Fuerzas Armadas y a los soldados que están en ejercicios militares hoy, con hambre, con sus familias, que no pueden recibir clases hoy porque esos mismos militares deben estar reprimiendo a los maestros de sus hijos. Explícale a esos soldados que hoy mandaste a reprimir a los maestros de sus hijos que esto no es una solución real al conflicto venezolano, a la crisis que está padeciendo Venezuela. Explícale a esos soldados que están en la frontera haciendo ejercicios militares con hambre, que quieren y deberían estar ejerciendo funciones de soberanía y expulsando a los grupos irregulares de Venezuela, que esto no es una solución concreta y bien específica a la crisis que hoy vive Venezuela. En definitiva, y este va a ser un pronunciamiento bien concreto como lo vieron, estamos ofreciendo una solución clara, política, que incluye a todos los sectores para lograr superar, atravesar, contener esta emergencia humanitaria compleja, que nos dé gobernabilidad, estabilidad para tener una elección realmente libre. De nuevo, por eso es que abandonaron el proceso, la negociación propuesta por el Reino de Noruega. Es por eso que salen corriendo, es por eso que tienen 6 semanas escondiéndose y mintiéndole, por cierto, a las Fuerzas Armadas, a su gente, al pueblo de Venezuela. Todo lo demás son excusas. Aquí está en la propuesta la protección, claro que sí, al Esequibo. Y esto es lo que vamos a llevar y esto es lo que vamos a abrir, no solamente
en Naciones Unidas, con el Grupo Internacional de Contacto, avanzar a una solución y, como saben también, poder ejercer presión en todos los sectores, nacional, internacional y en todos los espacios donde podemos llevar una solución al conflicto. Nuestro respeto y admiración por nuestros maestros, por nuestros profesores, que hoy conscientes también de su deber, están haciendo esa presión interna para nada más y nada menos que educar al futuro de nuestros hijos. Hay 3 preguntas. Hay 4 preguntas. Gabriela González. En estos momentos, mientras usted está anunciando como se ve que se basó la propuesta que se llevó a Barbados, se está llevando una reunión en la Casa Amarilla con sectores opositores de parte de la oposición, encabezados por Avanzada Progresista, por Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, y allí se ha anunciado que la propuesta que ellos hacen con el gobierno de Nicolás Maduro es llevar de vuelta a la fracción parlamentaria a la Asamblea Nacional, nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, rechazar las sanciones que ha impuesto Estados Unidos. Pues la pregunta es, ¿qué tiene además usted que decir a esto, incluso en su carácter como presidente de la Asamblea Nacional, y cuál va a ser ahora entonces las acciones a seguir por parte del gobierno que usted cabeza? Miren, aquí hay una propuesta de una solución concreta, específica, a la crisis que vive hoy Venezuela. Hay una propuesta muy clara para atender la emergencia humanitaria compleja, para lograr estabilidad, gobernabilidad, poner fin al sufrimiento de nuestra gente y poder aproximar a una solución. Ya el régimen ha intentado antes este tipo de maniobras. Pasó el 20 de mayo del 2018. Ya sabemos cuáles fueron las consecuencias trágicas para nuestra gente el negar una solución real al conflicto. Estamos hablando de una solución real al conflicto que hoy vive Venezuela. Poner hoy pañitos de agua caliente, una emergencia humanitaria compleja, evolucionando a una catástrofe humanitaria, sería no solamente irresponsable, sino sádico y que implica directamente hoy delito de lesa humanidad. Recordemos el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet. Así que, de nuevo, que explique el régimen que esto no es una solución sensata, real, a la crisis que hoy vive Venezuela, en vez de estar buscando alternativas que ya sabemos a dónde derivan. A mayor crisis, a mayor aislamiento internacional, a menos fuente de financiamiento para Venezuela, que de nuevo, la única forma de solucionar la crisis económica es generando confianza hoy en Venezuela y no lo va a hacer mientras Nicolás Maduro usurpe funciones. Así que, si quiere reincidir, que le explique a la Fuerza Armada, como lo dije hace unos minutos, de que esta propuesta que se llevó no solamente a Barbados, sino a los distintos espacios para una solución real del conflicto de Venezuela, no es sensata para los miembros de la Fuerza Armada, incluso los que acompañan hoy al régimen, para otorgar garantías a un país que necesita hoy, no solamente quiere, que necesita un cambio urgente. Y esto nos está llevando esa emergencia que estamos sufriendo todos los venezolanos. Michael Iriarte de TV Venezuela. Michael. Buenas tardes, presidente. Bueno, en este momento también, como decía Gaby, se está llevando esta reunión. Jorge Rodríguez acaba de decir que no se ha cerrado ningún proceso de diálogo. Está allí Timoteo Zambrano, también están algunos representantes diplomáticos acreditados en Venezuela, como Francia, Alemania y España. Quisiera conocer su apreciación con respecto a esto, porque estos representantes lo reconocen a usted. Y también quisiera saber su posición con respecto a lo que es la negativa del gobierno de España de enviar a Hugo Carvajal a Estados Unidos. Miren, el régimen abandonó el proceso de mediación por el Reino de Noruega, por lo cual dimos por cerrado, o mejor dicho, como lo hemos dicho una y otra vez, y lo dijo el segundo vicepresidente hace unos días, el régimen abandonó el proceso de mediación llevado por el Reino de Noruega, por lo cual dimos por agotado el formato de Barbados. ¿Por qué? Porque salieron corriendo con excusas baratas, como ustedes lo saben. En un momento fue el Esequibo, en un momento fue el ejército militar a Colombia, en otro momento fue el más reciente, el que se les ocurra. Excusas que no van al centro del debate, por lo cual dimos agotado el formato de Barbados y hacemos de conocimiento de todos los sectores la propuesta llevada ahí. Esta es una propuesta de solución. Si el régimen quiere seguir burlándose de la emergencia humanitaria compleja, quiere seguir mandando a los profesores de los hijos de los militares que hoy están reprimiendo a estos maestros, bueno, puede hacerlo. En definitiva, siguen ahogándose en contradicciones y la propuesta creo que es muy clara, absolutamente clara, transparente, es lo que podemos hoy claramente
decir porque, además, lo que sí le puedo decir al pueblo de Venezuela es que estuvo tan avanzada ya una solución que el régimen salió corriendo por primera vez en 20 años, buscando alternativas que ya sabemos a dónde nos trajeron en este 2019, como lo hicieron el 20 de mayo de 2018. Lo que sí le puedo decir hoy a Venezuela, y el cuándo, que me han preguntado, que me lo dijeron el sábado y nos lo dicen en todos los espacios, a lo mejor no puedo decir exactamente hoy cuándo. Lo que sí le puedo decir es que la victoria está hoy con Venezuela, dado que hemos aproximado a esta solución en todos los espacios y por eso el régimen sale corriendo. Hoy debo decir, el régimen, y me disculpe que sea reiterativo, pero creo que es importante, el régimen abandonó, salió corriendo, como lo quieran decir, de una propuesta concreta de solución política a la crisis y el conflicto que vive Venezuela, que genera garantías a todos los espacios, a todos los sectores, para crear equilibrio, garantías personales, respeto a los derechos, participación política. Así que esta es la propuesta que le tenemos hoy al país. Con respecto a la presencia, Después hablaremos sobre ese tema. Osmari. Buenas tardes. Quisiera saber qué acciones concretas se van a llevar a cabo, y lo digo en el siguiente sentido. Por una parte, si va a iniciar una gira internacional, si tiene previsto ir a las Naciones Unidas, encontrar las oportunidades, si van a permitir el regreso del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional, si van, cómo actuarían en el caso del nombramiento de un Consejo Nacional Electoral, en el cual no se está tomando en cuenta a la Asamblea Nacional como estipula la Constitución, y si van a seguir avanzando de forma más acelerada en la aprobación del TIAR y especialmente en la opción de uso de la fuerza, porque las opciones que contempla el TIAR, muchas de ellas ya se han utilizado, como es la negociación, ruptura de relaciones, también el manejo, cambio en las medidas económicas, las relaciones económicas bilaterales. Gracias, Osmari. Con respecto a la agenda puntual y respecto a lo que varias veces me han preguntado en los días recientes, va a haber una delegación del gobierno encargado de Venezuela en lo que va a ser la Asamblea General de la ONU. Si tenemos participación o no, hoy no lo vamos a anunciar aún, ¿ok? Pero lo que sí va a haber es delegación del gobierno encargado de Venezuela. Con respecto a, digamos, la solución, la propuesta, tiene que ver con, precisamente, quién nombra el CNE. Parte de la propuesta es, evidentemente, quién nombra los poderes públicos. Porque no solamente es el CNE, por cierto. Estamos en este embrollo institucional producto de que el régimen desconoce la elección del 2015 por la vía de los hechos. Destituye vía TSJ diputados, limita funciones, persigue a través de fiscalía a diputados allá en inmunidad parlamentaria. Parte de lo que es una elección realmente libre no solamente es el CNE, es todo lo que tiene que ver quién lo nombra, que es legítimamente el Parlamento según nuestra Constitución, y por supuesto, digamos, el ecosistema institucional, para garantizar los resultados, no solamente la elección, sino los resultados en cualquier proceso. Y es parte, por supuesto, de la propuesta que llevamos a cada uno de los espacios. Y con respecto a los mecanismos de presión, en definitiva, Tratado Interamericano, la convocatoria del órgano de consulta, lo que ha sido hoy la presión de los maestros, generando sus reivindicaciones no solamente propias, por cierto, porque lo más admirable hoy de los maestros protestando no es que nada más estaban protestando por sus salarios, por sus reivindicaciones sociales, sino por poder darle clases dignamente a nuestros niños. Insisto, a los hijos de esos guardias que los reprimieron hoy. Ese era el reclamo que tenían hoy nuestros maestros en cada uno de esos espacios. ¿Qué nos corresponde entonces a nivel de presión? Hoy debemos ir a un esquema de lograr la máxima presión para lograr entonces concretar esta propuesta de solución a la crisis que vive Venezuela, que pasa por el Tratado Interamericano, la convocatoria del órgano de consulta, que pasa por la presión interna, que pasa por... Y aquí un paréntesis de nuevo. Nunca estuvimos hoy esperando. Siempre estuvimos actuando, buscando los votos para el Tratado Interamericano, movilizando cada uno de los sectores en cada uno de los países. Estuvimos acompañando las necesidades de nuestra gente. Estamos en un proceso de presión interna, como hoy se acompañó a los maestros. Así que la buena noticia es que estuvimos siempre atentos a lo que ya el régimen pudiera, digamos, querer evadir, por lo cual tienen 6 semanas que abandonaron el mecanismo. Estuvimos buscando los votos, insisto, para la órgano de consulta, justificando, por supuesto, su convocatoria para poder generar la implementación en Venezuela y la presión necesaria para poder lograr nosotros el cambio en definitiva, que, insisto, hoy se trata del cambio urgente que necesitaba Venezuela. Hoy estamos, y así se lo hicimos saber el martes pasado, por cierto, el cuerpo diplomático se reunió con nosotros en el Parlamento, como ustedes saben. Tenemos que tratar esto como lo que es, una emergencia humanitaria. Aquí no hay tiempo que perder, aquí no hay tiempo que, mucho menos que hacer dilaciones eternas, algo que es inevitable y que es urgente para nuestra gente. Última pregunta aquí, presidente.
Ahorita te la contesto, pero... Por acá. Si no hay diálogo, ¿cuál será su estrategia? Mira, varias cosas con esto. Uno, nunca hubo un diálogo como tal. Un proceso, una agenda de una negociación para lograr una solución política a la crisis que hoy sufre Venezuela. Y aquí está la propuesta. Esta es la propuesta y por eso hacía un exhorto, un mensaje claro, directo a la Fuerza Armada. Y el que entendió, entendió. O como dice el meme ese famoso ahora, se tenía que decir y se dijo. En el espíritu de 1958, en el espíritu de la mayor amplitud posible, generar un consejo de gobierno donde participen todos los sectores para poder atender la emergencia compleja que vive Venezuela. Aquí hay una propuesta no de negociación, no de mediación, no de diálogo, de solución concreta a la crisis que vive Venezuela. Tan avanzada que el régimen abandonó. Y cualquier otra cosa que le hayan dicho, señores de las Fuerzas Armadas, de la comunidad internacional, no es cierto. Aquí está el porqué de no regresar. Porque ya estaban en proceso de solucionar. Y no le interesa hoy al régimen. No le interesa hoy al régimen solucionar porque no le importa a los maestros, no le importan esos soldados que están haciendo ejercicios militares con hambre en la frontera, sin poder mandar nada ni siquiera a sus familiares para poder atender la crisis. No les importa el hambre de los venezolanos. Por eso se salen y se levantan corriendo del proceso de mediación del Reino de Noruega. Por eso abandonaron el proceso de negociación. No por alguna otra excusa barata que hayan utilizado en este momento. Entonces aquí lo importante es que está en la mesa la propuesta de solución real al conflicto. Cualquier otra cosa, como lo dije al principio, ya la aprobaron y no le salió nada bien. Ejemplo más cercano, 20 de mayo del 2018. Nadie los reconoce, nadie les da un préstamo porque no confían en ellos. El llamado es a todos los sectores, a todos, escúchense bien, a todos, por empujar por una solución real y aquí está la propuesta. Entonces que el debate sea por la solución y no por excusas. Que el debate sea, señores de las Fuerzas Armadas, miembros incluso del régimen, secuestrados del secuestrador, por la solución al conflicto. No por excusas, como estaba propuesta, en la propuesta inicial estaba el tema de defensa del Esequibo. No por ejercicios militares, no. Los enemigos hoy de Venezuela son el hambre, la desesperación, la falta de medicamentos, los grupos irregulares que están llevándose el oro de Venezuela, lo cual la Fuerza Armada sí tiene que hacer y ejercer soberanía sobre el territorio venezolano. Ahí está muy claramente definido. Aquí hay una propuesta de solución a la crisis terrible que vive Venezuela. Intentar cualquier otro subterfugio, cualquier otro elemento, simplemente es distraer. Con lo que me decía Osmari, el tema de los espacios de la Asamblea Nacional, Osmari, tú has visto cómo muchos del PSUV se han incorporado ya. Una propuesta clara, crítica, de solución a la crisis. Yo lo dije el 5 de enero, por cierto, también, haciendo referencia a los espacios que estaban ahí vacíos en un discurso que hemos mantenido y repetimos hoy, que íbamos a hablar con todos los sectores o factores civiles o militares para buscar aproximar una solución a la crisis y aquí está parte de la solución exacta y específica a la crisis. Y lo segundo, que son espacios que yo no voté por ellos ni votaría. Son espacios otorgados por la soberanía que sí tenemos que ejercer y más urgente, que es la popular. Que tenemos que abrir de nuevo el derecho a elegir del venezolano secuestrado, robado, conculcado. Eso sí, orientado a soluciones. Y repito antes de concluir, creación del Consejo de Gobierno con presencia equitativa de las distintas fuerzas políticas y la Fuerza Armada Nacional, amparado en nuestra Constitución y en el espíritu de lo que fue la Junta de Gobierno de 1958. Es decir, la forma de gobierno hasta la elección, que nos lleva a la elección. Debe ser en el menor tiempo posible, con las garantías para todos, con un nuevo CNE, con observación internacional, sin presos políticos, sin inhabilitaciones y con un ecosistema que permite el respeto y la garantía del resultado. Hacía referencia a lo que pasó en el 2015 con el Parlamento. El ingreso inmediato de ayuda humanitaria a través de la supervisión no solamente de este Consejo, sino también los órganos multilaterales como ONU, Cruz Roja y algunos otros que han estado ya trabajando y fundaciones que están trabajando en este proceso, que pasa por un acuerdo de protección por supuesto, el tema económico, el acuerdo para superar el aislamiento financiero producto de las malas políticas del régimen, la corrupción y la violación de derechos humanos que hicieran en su momento, garantías para todos los funcionarios y que participen en el proceso de elecciones, que deben ser todos los que deseen
participar sin restricción, con respeto a sus garantías, a la seguridad de cada uno de los que participan y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la protección al Esequibo, como decía al principio. Ahí se basa la propuesta que se lleva a los diferentes espacios y que aproxima una solución real al conflicto en Venezuela. Cualquier otra cosa sería de nuevo burlarse de la emergencia humanitaria compleja que vivimos y padecemos el día de hoy. Cualquier otra cosa sería simplemente hacer una dilación a algo que no tiene ya cómo ni qué esperar, que es la emergencia humanitaria, que es atender a nuestra gente, y con esa emergencia hablamos el día de hoy, con esa emergencia hemos salido a la calle todos los días, no solamente de este año, sino hace muchos años de que ustedes nos están viendo ejerciendo la mayoría y la presión en las calles de Venezuela. ¿Okay? Muchísimas gracias. TV, escuchábamos entonces parte de las declaraciones del presidente encargado de la República, Juan Guaidó, quien pues se refería a toda la situación que se ha presentado en los últimos días. Recordemos que el día de ayer anunció que se agotó la mesa de negociación que se llevaba a cabo con el Reino de Noruega y la administración de Nicolás Maduro. Es importante resaltar que la administración de Nicolás Maduro hace 40 días se levantó de esta mesa de negociación, propuesta también por el gobierno encargado de Juan Guaidó, que pedía incluir y buscar solución a todos los sectores del país que viven la emergencia humanitaria compleja. Era también parte de las declaraciones del presidente encargado. Ellos se levantaron de la mesa de negociación porque rechazaron la oportunidad para buscarle solución a estos sectores del país que viven una emergencia compleja. También hacía un llamado a la Fuerza Armada Nacional a exigir una explicación a la administración de Nicolás Maduro del por qué se levantaron de la mesa de negociación y por qué no aceptaron pues buscar una solución a todos los sectores de emergencia que vive el país. También indicó que entre esta protección que se incluía para Venezuela, habla también sobre el tema de el Esequibo, la protección al Esequibo y también la entrada de la ayuda humanitaria que se venía pidiendo desde inicio de año. Manifestó que irán a otros mecanismos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y manifestó que continuarán pues logrando el objetivo que se han planteado desde el inicio de año, que es el cese a la usurpación. Amigos de BPI TV, esta es parte de la información que se ha generado en horas de la tarde. Desde la ciudad de Caracas les reportó Leona Ivette Díaz para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Cuando estamos próximos a iniciar el último trimestre del año 2019, nos preguntamos qué pasará y cómo terminará el salario de los venezolanos durante este ejercicio. Acompáñenos a descubrirlo en una próxima edición del Dato Descifrado. Hola, soy María Trina Burgos, abogada de inmigración. En materia migratoria, dos cosas importantes que no deben olvidar. 1. Cada caso es diferente. 2. La ayuda equivocada puede perjudicarle. Llama a nuestras oficinas en los números que aparecen en pantalla para lograr la asesoría necesaria para permanecer legalmente en los Estados Unidos.
Caracas, Caracas, pero qué linda esta ciudad. Caracas, una ciudad que definitivamente se niega a morir. En BPI TV hemos creado un espacio que se parece mucho a ti: cultura, farándula, espectáculo y tendencias.